Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora, o vamos a explicar un poco, ¿sí?, la parte de teoría de AMPA que había quedado pendiente, ¿sí? Bueno, esto es toda la teoría de AMPA, ¿sí? El documento tiene toda la teoría de AMPA, definiciones, ¿sí? Básicamente AMPA, ¿sí?, significa altura neta positiva de aspiración, y me dice cuán cerca están los equipos de entrar en cavitación, ¿sí? Bueno, si le dice AMPA o NPSH, ¿sí?, pero básicamente me dice cuán cerca está nuestro equipo de entrar en cavitación, ¿sí? La cavitación es un fenómeno que afecta, afecta el funcionamiento, el normal funcionamiento, ¿sí?, a las cañerías, ¿sí? Nosotros básicamente tenemos dos tipos de AMPA. Uno es el AMPA disponible y otro es el AMPA requerido. El AMPA disponible es lo que nosotros tenemos en nuestro equipo, ¿sí?, de acuerdo a cómo lo vamos a armar. El AMPA requerido es lo que realmente necesita el equipo para funcionar lejos de la cavitación, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer entonces es calcular, ¿sí?, el AMPA y comparar, ¿sí?, comparar el AMPA requerido, que seguramente va a ser un dato que me va a dar el fabricante, y el AMPA disponible, ¿sí?, lo que yo tengo disponible. El documento muestra, ¿sí?, los parámetros que afectan, ¿sí?, al cálculo del AMPA o el NPSH, ¿sí?, y bueno, me va diciendo lo que significa cada parte de la ecuación o los parámetros que intervienen, ¿sí? Esto tiene íntima relación con lo que habíamos visto de pérdida de carga, así que va a haber datos que yo ya voy a dar, ¿sí?, porque son datos que ya sabemos calcular, ¿sí?, que calculamos en pérdida de carga. Entonces se va a hacer un poquito más simple el cálculo del AMPA, ¿sí? El documento continúa definiendo, ¿sí?, los parámetros para el AMPA disponible, ¿sí? Pero lo que nosotros debemos entender, bueno, básicamente, ¿sí?, es la importancia del cálculo del AMPA, ¿sí?, y saber o entender que la cavitación es un fenómeno malo que yo debo tener en cuenta cuando diseño mis sistemas de bomberos, ¿sí? Estos tres puntos son importantes saberlos, son importantes conocerlos, ¿sí? Por ejemplo, el primero dice un aumento de la pérdida en las cargas de línea de aspiración, bien por obstrucción de la tubería o filtro de aspiración, bien por funcionamiento de la bomba con válvula de aspiración semicerrada. Este es un fenómeno que, va a aumentar el riesgo, por ejemplo, de cavitación, ¿sí? Bueno, aumento de la presión de vapor del líquido al aumentar su temperatura. Por ejemplo, dice si el líquido se refrigera previamente y la refrigeración falla. Todos estos puntos que están acá aumentan mi posibilidad de cavitación, ¿sí?, y la cavitación para mí en el sistema es mala. Después va a entrar el cálculo. Vuelvo a repetir, acá hay un montón de datos que yo necesito saber, ¿sí? Uno de ellos es este valor, ¿sí?, que depende, este valor C que depende del tipo de bomba. Sabemos que bomba de desplazamiento positivo, yo puedo tener duplex de simple efecto, duplex de doble efecto, triple efecto. Bueno, cada bomba tiene su coeficiente, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de bomba, yo voy a tener mi coeficiente, ¿sí? No tengo que calcular nada, solamente voy a tomar el coeficiente y lo voy a utilizar para volcarlo en la forma, ¿sí? El factor K, que depende del fluido, ¿sí?, más que nada de la temperatura, ¿sí?, donde tenemos, por ejemplo, 0,1 agua caliente y 2,5 para petróleo caliente, ¿sí? Después van a aparecer una serie de datos, ¿sí? Vuelvo a repetir, algunos datos ya están calculados, ¿sí?, porque sabemos pérdida de carga, sabemos lo que significa y sabemos cómo calcularlos, ¿sí?, pero hay datos que vamos a necesitar para calcular el AMPA, ¿sí? Tenemos la presión de vapor, el coeficiente de pérdida por fricción, que esto ya lo vimos en pérdida de carga, el caudal, la altura de succión, diámetro de brida, diámetro de succión, ¿sí? El AMPA requerido, como ya dije, es un dato que me va a proveer el fabricante, ¿sí? La longitud recta de cañería, longitud equivalente de accesorios, ¿sí?, y un montón de datos más, ¿sí? Cuando yo entre a trabajar, ¿sí?, para averiguar el AMPA que tengo disponible, voy a trabajar con esta fórmula que está acá, ¿sí?
donde yo voy a tener una parte con presiones positivas que me van a ayudar a eliminar el AMPA y presiones negativas que son las que me van a afectar en un posible incremento o aumento de posibilidad de cavitación. PA es presión atmosférica, HS es altura de succión, o altura de líquido sobre la succión de la bomba. Mientras más altura de líquido tengo, más posibilidades voy a tener de que el equipo funcione sin probabilidad de cavitación. HF es la altura representativa de las pérdidas por fricción, tiene que ver con pérdida de carga. HA la altura de aceleración de fluido y PB presión de vapor. ¿Sí? Presión de vapor, por ejemplo, PA y HS son datos que ya vamos a dar, ¿sí? Para poder seguir trabajando con HF y HA. ¿Sí? Eso en una primera parte.